Es un gran privilegio para mí poder compartir con ustedes desde sus hogares y poder decirle que es un privilegio enorme poder participar del pan, de la palabra, del alimento espiritual que llega a nuestras vidas y que produce un impacto poderoso. Y es importante también recordar que esta palabra pertinente para nuestros tiempos nos permite a nosotros acercarnos a un Dios vivo y mantenernos ajustando nuestra vida a ese propósito eterno por el cual Dios nos ha llamado. Y me llama mucho la atención, Primera de Juan, capítulo 5, el pasaje que voy a compartir con ustedes. Voy a hacer lectura en este momento para luego orar a nuestro Padre Celestial para que sus bendiciones sean derramadas en la vida de cada uno de nosotros de acuerdo a su propósito. Así que Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, dice de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, gracias por esta oportunidad preciosa que nos permite el poder acercarnos a ti para compartir una palabra que sirva de alimento a nuestras vidas y que fortalezca nuestro espíritu. Te rogamos para que esta palabra pertinente y poderosa cale lo más profundo de nuestro ser, produciendo cambios poderosos en nosotros, para que de esta manera, habilitados por tu Espíritu, podamos ser de edificación al cuerpo y poder alcanzar a aquellas personas que requieren y esperan pacientemente el día de su llamado. Padre, te rogamos para que en el nombre de Jesús nosotros podamos asumir esta responsabilidad y con una actitud correcta seamos responsables en vivir la vida de fe, siendo obedientes a ti en todo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La fe en Cristo es nuestra victoria. De eso se trata. La fe en Cristo es nuestra victoria. Y me hace pensar exactamente en todo el cuadro que Primera de Juan nos está presentando. Una de las cosas más relevantes que ocurren en la vida cristiana son los procesos de dificultades que nosotros vivimos. Así que el autor, Juan, escribe a estos creyentes con la intención de hacerles ver cómo en Cristo ellos pueden permanecer siendo victoriosos a pesar de las adversidades de su territorio, de su ambiente. Y me llama la atención porque el énfasis recae en que Dios es luz y que en Cristo tenemos no solamente una comunión con Dios, sino que también en Cristo tenemos una vida victoriosa contra todas las situaciones que nosotros podamos enfrentar en la vida. Así que yo quiero decirte en esta oportunidad, tú eres una persona amada de Dios. Él te llamó y te escogió con propósito, y su interés es que tú y yo podamos juntos caminar hacia esa dirección que Dios ha trazado y que ha marcado para nuestra vida. Tú y yo somos parte de un propósito mayor donde la gloria de Dios desciende sobre nuestras vidas para manifestar el carácter de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Así que cuando hablamos de estas verdades y vemos el cuadro completo, nos damos cuenta que la fe en Cristo es exactamente ese afirmarnos, ese reforzarnos en las verdades contundentes que Dios ha declarado y ha anticipado a favor de nosotros. Por eso el autor, el apóstol Juan, se acerca en el capítulo 5, verso 1, a explicar una expresión: todo aquel
todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Me llama mucho la atención esto, porque si todo aquel que cree en Él es nacido de Dios, entonces el autor nos está diciendo algo importante. Aquí la palabra cree es una palabra de presente continuo. Quiere decir no que creyó, como muchas veces nosotros le preguntamos a una gente: ¿cuándo tú hiciste tu decisión por Cristo? Hace tantos años. Y la pregunta sería: ¿cuánto tú has preservado de esa fe en tu vida durante todos estos años? Porque no es un asunto de que yo creí una vez en Cristo. Hay mucha gente que vive en situaciones críticas en su camino de fe. Quizá podemos decir, como esa expresión se usa, descarriados. Esa es una expresión simbólica que se utiliza para pensar en las ovejas. Las ovejas se descarrían, las ovejas salen del carril donde su amo espera que ellas estén caminando. Entonces su pastor, que está velando por ella, las llama y ellas escuchan la voz de su pastor y entonces le oyen y obedecen. Pero en algún momento alguna ovejita se ha salido de ese redil, y al salir del redil automáticamente queda desprovista, queda desprotegida. Esta parte la entendemos. Es como decir: yo estoy en un proceso de prueba, pero oren por mí, porque yo sé que Cristo es el único Señor y Salvador de mi vida. Yo sé que en Cristo es que obtengo la vida eterna. Yo sé que en Cristo es que puedo obtener el perdón, pero no me siento en las condiciones espirituales porque quizás he quedado atrapado en un sinnúmero de cosas por mis malas decisiones. Y esta persona está consciente que es un hijo de Dios, pero viviendo esa experiencia de descarriamiento, si podemos llamarle, esta persona siente que Dios está muy lejos y posiblemente requiere que otros oren por él. Sí, eso puede pasar, pero ciertamente el autor nos está diciendo que el creer aquí requiere un estilo de vida comprometido con la verdad de Dios. Eso quiere decir que si tú y yo creemos en Él es porque firmemente nos mantenemos creyendo en Él a pesar de las circunstancias. Y esto es lo que el autor nos dice: hemos nacido de Dios si nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Esta expresión de conexión de la parte de Jesús que, vamos a decir así, se encarnó, y la parte humana de representación, más el Cristo que es la parte divina, conectado en la realidad para decir Jesucristo es aquel que 100% hombre, 100% Dios, y es el unigénito del Padre, único en su naturaleza al Padre. Y por esa razón, entonces, el que cree que Jesús es el Cristo está entendiendo y recibiendo a Jesús como su Señor y su verdadero y único Salvador. Entonces, esta realidad hace que se produzca un impacto milagroso en tu vida. Es el pacto de la transformación que te convierte en un hijo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes que están ahora frente al televisor, observando, o por cualquier medio donde lo están viendo, es posible que tú puedas reflexionar sobre ti mismo. ¿Qué ha pasado con mi fe? ¿Qué ha pasado con mi calidad de vida, mi confianza en el Dios que yo un día confesé con mis labios? Si tu vida se ha limitado a experiencias religiosas y vacías, y al fin de cuentas no percibes la voz del Espíritu dentro de ti, tiene que haber una revisión profunda para poder reconocer y descodificar las cosas que no están actuando de manera apropiada y nos están separando de esa relación que debemos mantener con Dios. Ahora el texto dice: todo aquel que ama al que engendró, que es nuestro Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él. Así que esta expresión es mejor explicada en el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo funciona esto? Si yo digo que amo a Dios y no me interesa nada con sus hijos, que son mis hermanos,
entonces probablemente yo estoy autoengañado o formo parte de una estructura religiosa sectaria que me ha enseñado que hay que marcar una distancia con la gente, o que simplemente yo decido no estar con aquellos que confiesan a Jesús como yo. Y esa parte es peligrosa. Recuerdo una expresión que señala lo siguiente: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando ustedes vean que aquel día se acerca. Ciertamente estamos viviendo en tiempos peligrosos. Vivimos en los tiempos finales, donde se están moviendo muchas cosas en las esferas ocultas, y probablemente hay planificaciones y hay cosas, estratagemas. El mundo de las tinieblas se está organizando como nunca para quizás tratar de hacer el juego de ajedrez con el jaque mate. Pero dentro de toda la trama de lo que el mundo puede estar haciendo, un hijo de Dios no solo permanece creyendo que Jesús es el Cristo, sino que permanece en una relación con Dios su Padre a través de su contacto con otros que son parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, no podemos dejar de tener comunión los unos con los otros. Aunque el sistema nos tranque la perspectiva del contacto físico, debemos mantenernos siempre dando un toque de acercamiento, con la intención de que sepas que pienso en ti, oro por ti, te valoro y aprecio lo que cargas de Cristo, y quiero decirte que eres parte de mi familia. Yo soy parte de tu familia, porque ambos formamos parte del pueblo y de la familia de Dios. Así que el texto bíblico dice: ok, si tú dices que tú amas al que te engendró, entonces ama a todo aquel que ha sido engendrado por él. No puedes decir que amas a Dios, pero tú no quieres nada con esto ni nada con aquello. Estas religiones, esta filosofía teológica histórica que nos separa, que yo soy de esta denominación, que tú eres de aquella denominación, es incorrecto. Porque Dios no vino a salvar denominaciones, Él vino a traer sobre nosotros lo que yo te puedo garantizar, que exactamente que Cristo trajo para ti una nueva realidad espiritual que te pone en una posición correcta legal para tú operar de manera tal que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Entonces me hago la pregunta: ¿qué es lo que está aconteciendo en tu vida en este preciso momento? Estamos ante una realidad, y el autor descansa diciendo que si nosotros amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Y guardar sus mandamientos acá es como si fuéramos a encontrar un tesoro. Al encontrar el tesoro, tomamos este tesoro, pero podemos lograr vivir en esa realidad que el tesoro nos permite. Así que no es guardar para tenerlo en un baúl, es guardar para atesorarlo, para valorarlo y para encarnarlo. Así que estos mandamientos se vuelven un estilo de vida que me ayudan a cumplir el propósito de Dios. Por eso el autor en el verso 3 descansa con esta realidad diciendo: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que el autor define ¿cuál es el amor a Dios? El amor a Dios tiene que ver con un acto puntual en la vida práctica. Quiere decir que yo no puedo decir que yo amo a Dios en una forma poética, en una oración estructurada: Señor, te amo, tú sabes cuánto te amo, cuando en la práctica estoy siendo siempre desobediente a Él, cuando mi agenda no incluye los propósitos de Dios para mi vida. Yo no sé qué está pasando contigo, no sé cuáles son las situaciones por las cuales tú estás padeciendo o estás siendo confrontado en la tierra, pero sí te puedo decir que si no andas de acuerdo al propósito de Dios para ti, entonces tu fe ha fallado, tu fe se ha desubicado, estás enfocado o enfocada en otras cosas que no tiene que ver con la verdad y propósito de Dios para ti.
Y esa es la parte que el texto está diciendo. Este es el amor a Dios. El amor a Dios está basado en actos concretos, puntuales y prácticos del día a día. No es lo que yo digo, es exactamente lo que yo hago. Y cuando veo esta verdad, veo que el autor me quiere llevar ahora en el verso 4 a una expresión aún mucho más poderosa. El versículo 4 declara: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Y qué cree usted que es? Nuestra fe. Entonces aquí vemos como el nuevo nacimiento espiritual en la vida de un hijo de Dios comienza a colocarlo en una posición de victoria, no por las hazañas que este hijo de Dios hiciera, sino por el hecho de que ahora porta la naturaleza de Cristo. Al portar la naturaleza de Cristo, todos sus beneficios que Él nos otorga por gracia en la obra de la cruz y su resurrección poderosa, ahora están a nuestra disposición. Así que somos más que vencedores por medio de aquel que hizo todo posible. En ese sentido, al nacer de Dios, ahora tenemos una naturaleza que nos impulsa y que ahora se convierte en el recipiente de una fe que es inamovible, una fe que va más allá de nuestras fuerzas, una fe que cada vez más demuestra que está unida o ligada a la verdad que Dios ha dicho. Y por eso es que cuando una persona vive y opera en esta fe, su mente y corazón están enfocados en el propósito, no en las cosas que entretienen en el mundo. Eso es lo que observamos en el texto. Es que el que ha vencido al mundo no lo ha vencido por sus propias fuerzas. Esto no tiene que ver con cosas estratégicas que tú y yo planifiquemos contra el mundo. Lo que ha vencido al mundo prácticamente es nuestra fe. Esta fe que queda arraigada y cimentada en la roca que es Cristo. Cuando nuestra confianza en Él sigue diciendo que esto es y esta es la verdad, aunque el mundo se estremezca y los montes sean trasladados de un lugar a otro, tu fe siempre será en que lo que Dios prometió lo cumplirá. Y esta experiencia es extraordinaria. Por eso Primera de Juan capítulo 2 verso 15 al 17 nos hablan de esa verdad y nos llevan a comprender cómo debemos de operar en la tierra a la luz de esto. El versículo 15 declara: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan capítulo 2. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí hay una explicación ahora, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto me llama la atención porque el verso 16 me conecta con la caída que tuvieron aquellos padres del origen, Adán y Eva. Porque cuando Eva estaba en el proceso de la tentación, ella vio que el fruto era bueno y que era codiciable para alcanzar sabiduría y que era algo que podía dar a ella obviamente gloria, y vio entonces que era delicioso a los ojos, y esto trajo un proceso donde los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida la atraparon y la llevaron a sucumbir ante una situación. Obviamente esta experiencia está ligada a nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza caída está en evidencia manifestando el fruto de la carne, y los frutos de la carne nunca nos permitirán demostrar que amamos a Dios. Así que yo creo que podemos resumir diciendo que si yo digo que amo a Dios, lo voy a demostrar en la medida en que yo no vivo agradando los deseos de la carne. Y el autor nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence. Y este vence al mundo no dice venció,
Vence al mundo porque la naturaleza divina es la que nos empuja y nos impulsa. Esto no se trata de ti, no se trata de mí. Esto se trata de que tenemos victoria sobre el pecado. Esto se trata de que tenemos victoria, pero la victoria no ha sido por nuestras hazañas, sino por lo que Cristo hizo. Cuando Cristo avergonzó públicamente a los principados y potestades, venció a todos ellos, incluyendo Satanás. Y tenemos victoria sobre el mundo, tenemos victoria sobre la muerte, y toda dificultad que ha sido puesta en el camino también será vencida, porque nuestra fe hará que nosotros mantengamos firmeza y creamos y esperemos hasta el último momento el milagro de Dios que se manifestará en nosotros. Esta es la verdad, y por eso es que tenemos que pensar seriamente cómo estamos viviendo. Porque yo no puedo seguir diciendo que soy un hijo de Dios si estoy viviendo como si no lo fuera. No puedo seguir diciendo que yo creo a Dios cuando un anuncio manipulado me entra en un territorio de pánico y me hace perder la objetividad de mis acciones. No puedo decir que yo he creído en un Dios vivo que tiene control en los cielos y en la tierra y que nunca ha perdido ni perderá el control de las cosas, cuando en realidad me atemorizo tanto y creo tanto en los miedos infundados que al final termino sucumbiendo en mi camino de fe. ¿De qué le vale al hombre si pudiera agarrar y tener todas las cosas en esta tierra y sentir que es dichoso, y sentir que es prosperado, y sentir que tiene todo, cuando en realidad le falta Dios en su vida? No es posible que vivamos viviendo la vida de Cristo haciendo las cosas que nos parecen. El mundo es un sistema que se opone a Dios y que busca entretener a los hijos de Dios para que no logren alcanzar el propósito por el cual Dios le llamó a esta gracia. Pero tú y yo no somos así. Tú y yo no somos así. Tú y yo somos instrumentos de un Dios vivo que nos lleva a demostrar una victoria trascendental que tiene que ver exactamente con que nuestra victoria está basada en lo que el Hijo ha hecho posible por ti y por mí. Y veamos el cuadro con toda claridad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Está escuchando esto? Primera de Juan capítulo 4 versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto no se trata de ti ni de mí. No se trata de que tú y yo seamos campeones y héroes de la fe. Los héroes de la fe que están presentados en Hebreos 11 no fueron héroes en la fe porque ellos hicieron grandes cosas, sino porque Dios estaba con ellos y Dios hizo a través de ellos. En otras palabras, las grandes hazañas que tú y yo realizamos, las realizaremos porque Dios así decidió que fuera. Y por eso la salvación obtenida en nosotros no está basada en un capricho, está basada en una intencionalidad de Dios, donde Él se encargó en cada detalle para que tú y yo no tengamos ninguna cosa que decir en cuanto a eso, ni podamos sacar algún elemento a relucir para nuestra gloria personal. El texto bíblico dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora el verso 10 nos declara: porque somos hechuras suyas. Fuimos hechos, moldeados, diseñados en el vientre de nuestra madre. Fuimos formados con cada detalle, pero dice el texto que fuimos escogidos por Él, y dice que para buenas obras fuimos escogidos, para que evidenciemos su naturaleza en las cosas que hacemos. Pero dice también que estas buenas obras Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, lo que yo puedo haber logrado en mi vida, en mi carrera como hijo de Dios, no puedo decir que lo hice por mí mismo.
Porque realmente Dios es que produce en nosotros lo bueno, el querer, como también el hacerlo. Por lo tanto, cada buena obra que nosotros realizamos, la realizamos en su nombre y la realizamos por su nombre. Es en Él que podemos estar habilitados para hacer todo lo que nos toca hacer. Por lo tanto, nadie puede decir que es una cosa o que hace algo por su propio esfuerzo, porque yo fui a un seminario, porque yo tuve tal cosa, porque yo nací de una familia que me puso en una posición buena. Óyeme, todo lo que hay en tu vida fue Dios quien lo determinó para ti y para mí. Ahora el texto bíblico, y con esto voy a concluir, en el verso 5 de Primera de Juan capítulo 5 declara como forma de interrogante: ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién vence al mundo? Ok, yo te hago una pregunta. ¿Quién tú crees que vence al mundo? ¿Quién puede vencer una estructura como esta que globalmente ahora mismo ha sucumbido ante una situación? ¿Cómo es posible que algo pueda vencer esta estructura? Una estructura de poderosos, una estructura de controles, una estructura de manipulaciones en el mundo de las tinieblas. ¿Cómo es posible que alguien pueda vencer a esto que se llama mundo? Porque habla de una cosa opuesta al propósito de Dios. Entonces el autor declara, como en forma de una pregunta retórica que tiene una respuesta contundente dentro de la misma: sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso inicia en el versículo 1 del capítulo 5: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. No por nuestros méritos. Recuérdate que el mundo va a pasar. Y los deseos que son alimentados por un sistema corrompido, pecaminoso del mundo, también pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y este para siempre habla de la eternidad. Este para siempre no habla de que tú estarás en la tierra solamente porque va a estar en la tierra. Habla de que a pesar de que en el mundo hagan algo que elimine o que anule tu vida terrenal, no te preocupes, nadie podrá tocarte si Dios te escogió con propósito para que te quedes hasta el fin de los tiempos, para que en estos 10 años de planificación global tú puedas lograr decir: yo salí haciendo lo que Dios me encomendó. Porque este es el tiempo de tú y yo decirle al mundo que ya hemos vencido, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Wow. Quiero decirte entonces que tenemos que tomar decisiones a la luz de esta porción de las Escrituras. Nos damos cuenta que tener la naturaleza de Dios nos conecta exactamente con los demás que la tienen, que son hijos y que son nuestros hermanos en la fe, y que no podemos lograr ser indiferentes ante esa situación global que nos ha puesto en las cuatro paredes. Tenemos que continuar un contacto, una conexión de cualquier forma para decirle a los que son parte del cuerpo de Cristo que nosotros estamos ahí para apoyarlos. Así que cuenta conmigo, yo estoy ahí para apoyarte. Tú puedes contar conmigo porque yo soy tu hermano y porque tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Y si tenemos la naturaleza de Dios, entonces somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Ora conmigo. Padre, te damos gracias porque esta victoria que tú has hecho posible en nosotros es una victoria contundente que ya ha sido consumada por la obra perfecta realizada por Cristo. Y ahora te pedimos, Señor, que de manera muy especial nos permita ser liberados de toda tratagemas del enemigo, de toda conexión con la tierra que esté siendo improductiva y que no logre caminar de acuerdo al propósito. Padre, ahora en el nombre de Jesús renunciamos a esos hábitos pecaminosos, renunciamos a esas conexiones incorrectas y te pedimos en el nombre de Jesús que nos permita el privilegio de amarte intensamente de una manera tal que lo evidenciemos siendo obedientes a tu palabra.
Muchas gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. Y allí a ti que estás allí al lado de tu familia, este es su tiempo de entregar tu vida a Cristo. Dile conmigo allí: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón. Dile: tú conoces mi vida. Tú fuiste quien me hiciste. Y hoy quiero reconocerte como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por recibirme. Hoy me declaro por la fe en tu nombre un hijo de Dios en Cristo. Amén y amén. Que Dios te continúe bendiciendo a ti y a toda la familia. Muchas gracias por su bendición de compartir conmigo este tiempo en la palabra del Cristo de la gloria. Hasta la próxima.